Muchas gracias por venir. Esto es un evento con el cual queremos que todos nosotros conozcamos el instrumento y al maestro de de una forma más íntima, porque a veces lo vemos y decimos, sí, el marimbol, de origen africano y toca como el bajo, y ya, dice uno que ya sabemos, ¿verdad? Pero el marimbol tiene tanto que yo he descubierto en esta semana conviviendo con Leopoldo también. Así que es una oportunidad para relajarnos, para sentirnos en una sesión de confianza aquí, y la estamos grabando gracias a Gallo Productions, que están estamos documentando este momento, y estamos tratando de educar también a un público a que no nada más vayan a los talleres o a los conciertos, sino a que también se enteren un poco más de lo que existe dentro de la historia y la forma de ejecutarse este instrumento en el son jarocho y otras culturas también. Así que muchísimas gracias, no quiero extenderme más, y un amigo y maestrazo, Leopoldo Novoa, aquí con ustedes, que ya venga a empezar, que estamos esperando. No, gracias. Pues un gusto poder estar, no solamente hoy, sino toda esta semana aquí en California. He podido estar en Santa Ana, ayer en San Fernando, hoy aquí, y me ha sorprendido la comunidad jaranera, la comunidad música y fandanguera que hay aquí. Muy, muy para bien. Siento que hay mucho gusto por lo que están haciendo, muchas ganas de aprender. Y bueno, a uno le da gusto porque uno está en las mismas. Yo estoy en las mismas, sigo con muchas ganas de aprender y de conocer. Y bueno, me da mucho gusto estar acá. Y muchas gracias a César por la invitación y por ayudarme a organizar todo esto. Muchas gracias a Gema por recibirme aquí. Los felicito, los admiro, y en lo que yo pueda apoyar, pues en esas estoy. Me da mucho, mucho, mucho gusto. A mí me invitaron a dar unos conciertos con un grupo, y con ese grupo yo toco el marimbol, otros instrumentos, pero en especial toco el marimbol. Y entonces cuando vine acá le dije a César, le escribí: César, voy allá a dar un concierto, me encantaría que fueras, pero además me daría mucho gusto poder dar un taller de lo que hemos podido aprender allá en México, de lo que hemos podido encontrar, dar un taller allá de marimbol. Sí, claro que sí, y por eso ando yo por aquí. El marimbol es un instrumento maravilloso, no puedo decir otra cosa. Me encanta, me fascina, y muy chistoso porque yo soy colombiano de nacimiento. Yo también ando de aquí para allá, por todos lados. O sea, también soy migrante y he corrido con mucha suerte. Yo llegué a México y no cambié de país, cambié de barrio, cambié de ciudad, cambié de condado. No sé cómo decirlo, pero no cambié de país. Estoy en el mismo. Les confieso que aquí me siento igual. No he cambiado de país. Sigo con puro amigo, con puro hermano. Y llegué a México, y desde que llegué corrí con mucha suerte, vi con amigos músicos, y inmediatamente yo en menos de un año ya estaba con músicos que tocaban son jarocho, y yo no conocía en Colombia. Yo sabía del mariachi, pero no conocía de toda la música que hay en México y del son jarocho. Y me entusiasmé mucho, y empecé a buscar y encontré amigos, y me fueron invitando, y fue muy rico. He podido estar ahí en medio de la comunidad jarocha y aprendiendo mucho el son. Todo esto para contar que en Colombia yo había visto el marimbol, pero así como de pasada. Pero no me había llamado la atención. Yo allá en Colombia tocaba más el arpa llanera y el tiple, que es otro instrumento de allá. Pero no me había llamado, así como que me pasó de largo. Y cuando llegué aquí a México, que ya tocábamos el son con un grupo Sacamandú, ya todos estamos viejitos, tocábamos hace mucho tiempo. Nos encontramos una revista de los años 60 en el que estaba dibujado un marimbol, y hablaba de que un instrumento que se tocó en México y que se tocó
en el son jarocho. Y entonces, con otro amigo, Francisco García, dijimos, ay, estaría bueno armar un marimbol y eso. Y así, estaría bueno, nos duró ese estaría bueno como 3 años. Hasta un año, más o menos el 96, en que un amigo músico, Jake Music, llevó un pequeño marimbol, que lo llevó de Nueva York, él vive allá, lo llevó y tocó con Ramón Gutiérrez y tocó ahí un son y demás. Y dijimos, mira, si lo están tocando y nosotros no lo hemos hecho. Entonces ya, para el siguiente año, el 97, hicimos uno primero, muy parecido a este amarillo, así grande, 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 que ya luego descubrimos por qué había desaparecido el marimbol. ¿Quién lo carga? Decíamos, no, es que estoy pesadísimo y de pura madera. Pero no, nos ganó más el entusiasmo que el peso del marimbol. Entonces empezamos a tocarlo y empezamos a hacerlos. Y no, luego de que lo tocamos en el 97 en Tlacotalpan, ya luego 2 grupos, Río Crecido y otro, no me acuerdo bien, nos encargó un marimbol y empezaron a tocar y empezó otra vez a sonar el marimbol y eso fue muy rico para nosotros porque era como ser parte de la historia de un instrumento que de pronto se perdió, no sabe uno por qué, y otra vez vuelve a echarse a andar. Ahora el marimbol, pues es un instrumento que lleva mucho tiempo. A partir de ahí empecé a entusiasmarme y a tocarlo y a buscarle y a aprender a hacerlo, a buscarle maneras de hacerlo y a enseñar a tocarlo, pues lo que íbamos descubriendo de cómo se podía tocar, porque realmente ni grabaciones, ni libros que dijeran cómo. Entonces empezamos un poco como a reinventarnos, a descubrir cómo se podía tocar. Y en medio de la investigada y de buscar, nos fuimos encontrando con que el marimbol es un instrumento que está en muchísimos lados, que tiene una historia muy grande y que tiene que ver mucho con la cultura del Caribe. Un historiador, Toño García de León, que también es un gran jaranero, maestro jaranero. Estuvo aquí, no me acuerdo, en Seattle tal vez. En Seattle estuvo en un gran fandango que se hizo y está sorprendidísimo del movimiento jaranero aquí en el Pacífico. Y él ha investigado mucho y ha buscado sobre la cultura del Caribe y nos ha dado muchas luces a los que hemos estado persiguiendo instrumentos y la música. Y él dice que el Caribe es una gran cultura que todavía no se ha reivindicado, que todavía no hemos descubierto y que nos une con muchísimas otras comunidades, con muchísimos otros países y que realmente une mucho a Latinoamérica. Él plantea que el Caribe no es solamente esa parte de las islas, ¿no? Desde Cuba, Dominicana, y que no solamente es esa costa de Venezuela, Colombia, Panamá y que sube hasta Yucatán, sino dice la gran cultura del Caribe se hizo en ese mar y empezó a meterse al continente. Y se fue por todo Sudamérica y también se fue hasta el oeste de Norteamérica. O sea, él también incluye la gran cultura del Caribe hacia California, hacia el Pacífico, hasta este lado. Y no es solo un decir, ¿no? En lo que él ha trabajado y ha buscado, ha mostrado muchísima música que tiene mucha relación del Caribe a la música que se toca y que se ha interpretado dentro de todo México y de todo Norteamérica. Entonces es una cultura que se ha permeado, que ha atravesado todo el continente y que sigue guardando muchas raíces. Yo creo que por eso no es en vano que aquí nos guste tanto el son y que agarre uno la jarana y que quiera zapatear. Algo traemos ahí en los genes que tiene que ver con algo que viajó y que sigue vivo acá. Aparte de otras muchas cualidades que tiene el fandango, pero yo creo que sí tenemos ahí una historia genética que nos sigue jalando. Toño García de León, en sus libros y en su investigación plantea que la historia que se ha escrito sobre el Caribe, sobre América, sobre la cultura, o que se escribió porque ya se está reescribiendo, se escribió mucho sobre el barco que viajaba desde Cádiz, de España, que viajaba
algunas islas, a Cartagena, a Veracruz, agarraba el oro y se devolvía. Y quisieron, ¿no?, decir, la cultura venía en ese barco y de España nos traían la cultura en ese barco y se devolvía. Y él de pronto plantea, no es cierto. Ese barco venía con órdenes y llevaba oro, pero no, ese barco no fue el que movió la cultura. Y él ha investigado y plantea que lo que movió la cultura fueron los barcos de los pequeños comerciantes y de los migrantes que fueron yendo, ¿sí?, de un lugar a otro, buscando oportunidades, buscando trabajo, los comerciantes buscando vender y colocar los productos que traían de un lugar a otro. Que ellos fueron realmente los que generaron esa cultura del Gran Caribe. Y los mismos que luego se metieron al continente, tanto en Norteamérica, en Centro, como en Suramérica, que fueron metiéndose hasta el fondo y llevando finalmente esa cultura o esas raíces de cultura que luego fueron tomando identidad en cada lugar. El Caribe, de pronto uno dice, no, el Caribe son estas islas, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, las Islas Vírgenes y hasta aquí Granada y luego Trinidad, Tobago. Y él lo que plantea es que el Caribe, en primera instancia, que generó todo eso, no solamente son las islas, sino es también todo el Golfo de México, incluyendo la desembocadura del Mississippi, Veracruz, todo Yucatán, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela, lo que eran las Guyanas, sí, hasta parte de Brasil. En lo que hemos buscado del marimbol, hemos encontrado que hay marimbol en todos esos lugares hay marimbol. Que a mí me ha sorprendido porque entonces de pronto digo, no, el marimbol no es un bicho que está solamente en México y en Colombia y que apareció por... No, es un instrumento que se ha movido y se ha extendido y que es casi como emblema de una cultura, de una identidad. A la fecha que yo tenga certeza, hay marimbol en Cuba, se toca mucho en la tradición de Guantánamo, con una música que se llama el changüí, que es como un papá o un abuelo del son montuno, con el changüí. En Jamaica se toca el marimbol, ya lo verán, yo traigo algunos videitos para que escuchemos, ya cuando se cansen de oírme y yo de hablar. En Jamaica se toca con un género en especial que se llama el mento y el calipso, que son los abuelitos del reggae, finalmente. En Dominicana se toca con el perico ripiao, que es el merengue campesino, es la fiesta del merengue campesino, del merengue que ahora toca Luis Guerra y que, no, de las orquestas. Ese merengue se toca con marímbula, con acordeón, con tamborita, con la güira, ya verán. Se toca en Puerto Rico. En Puerto Rico tuve la oportunidad de estar hace poco menos de 2 años y no encontré que se tocara en grupos, pero encontré de hace 20 años para atrás impresionante cantidad de fotos de muchos grupos que tocaban. Encontré muchas formas de marimboles, fácil, no les miento, como 10 marimboles distintos. El que más se toca ya es uno que no es así cuadrado como esto, sino más bien es redondo arriba. Ya verán ahorita fotos y video, pero muchas otras formas, que me da a pensar que hubo un gran boom de marímbula en Puerto Rico y que es probable que Puerto Rico haya sido uno de los lugares donde se generó. Bueno, y si seguimos para acá, yo tengo noticia, de aquí no tengo certeza ni tengo como documentos donde esté, pero sí sé que se toca el marimbol. En Venezuela se toca el marimbol, no tengo tampoco documentos. En Colombia se toca mucho la marímbula, de eso sí tengo. Ahí de Barranquilla, acá de Cartagena, hacia el Darién, hay muchas comunidades que lo mismo sucede en toda América.
que se llaman palenques o se llamaban palenques, y eran comunidades que formaron grupos de afrodescendientes que se escaparon, que fueron, bueno, de africanos que fueron traídos como esclavos. Ellos escaparon y fundaron comunidades pequeñas que llamaban palenques y que tuvieron, la mayoría de ellos, que pelear mucho para lograr su independencia, para que los dejaran tranquilos. En Colombia, a 1 hora de Cartagena, que es una de las ciudades importantes de la colonia, hay un poblado que se llama Palenque de San Basilio. Ellos lucharon muchísimo su independencia. De hecho, lo que me contaban es que ellos se escaparon y entonces empezaron a hacerle la guerra para volverlos a dominar, para volverlos a hacer esclavos, y a ellos a defenderse, y de pronto ellos, para lograr contrarrestar eso, empezaron a atacar a Cartagena, ¿no? Y hacerle la guerra a Cartagena. Entonces los de Cartagena tuvieron que, ya, está bien, ustedes allá y nosotros acá, y entonces lograron y firmaron un tratado en que quedaban libres. Ellos a la fecha mantienen hasta parte de su lengua de hace 400 años, mantienen mucho de su lengua, de costumbres también, y ellos tocan la marímbula. De lo que me cuentan, de lo que me contaban ellos, parece que la marímbula llegó de Cuba a finales del siglo XIX, o sea, ellos sí tenían tambores y demás, pero llegó la marímbula y la adoptaron con su música, y también la música que llegó de Cuba, que en ese tiempo, en 1900, no era todavía son montuno, pero sí era como habanera, que es un ritmo que llegó a toda Latinoamérica y que es como una de las grandes abuelas de la música latinoamericana. Y llegó a Colombia, y ahí con la marímbula se desarrolló un son que llaman ellos son palenquero. La marímbula se toca en Panamá. Sé que también se toca en Nicaragua, en Honduras. En México se tocó mucho, en Yucatán. Yo he encontrado en museos con un tipo de agrupación que se llama la jarana, que el mismo nombre de la jarana del son, pero ellos lo usan para su grupo y para su fiesta, la jarana. Es un término árabe, jarana, que significa fiesta. Ellos tocaban ahora yo la he visto en museos, en Mérida. Y hacia abajo, Campeche, y en especial en Veracruz, se tocó mucho, y no hace demasiado tiempo. Yo he conocido gente que me ha dicho, sí, yo la oí tocar, gente que todavía está viva. Entonces, el instrumento de pronto desapareció 50, 40 años, no más. Fue un respiro que se dio y ahora otra vez volvió, pero se tocaba mucho en los fandangos y se tocaba con grupos de música tropical, llamaban. O sea, de música que venía de toda esta región del Caribe, tocaban música. Llegaba mucha música de Puerto Rico, música de Colombia, que se llaman porros, que es también un nieto de la habanera. Música son cubano, también llegó mucho a Veracruz. De hecho, mucha gente llegó a Veracruz. Algunos de ustedes deben conocer a Andrés Flores, que ha venido a dar talleres. Su abuelo, cubano. Patricio Hidalgo, su bisabuelo, cubano. Hubo mucha relación y parentesco entre Veracruz y el resto del Caribe. Una amiga historiadora me contaba que en tiempos de la colonia, entre Veracruz y La Habana había 4 o 5 barcos diarios que se estaban moviendo. Entre Cartagena y La Habana también había varios barcos diarios que estaban yendo y viniendo. Entonces era muchísimo más cercana la información que hasta nuestro propio internet. O sea, nosotros ahorita, ¿qué nos estamos enterando de Puerto Rico? Lo que nos dice CNN o Televisa, no, que nada. Y en ese tiempo, o sea, la información en toda esta región ellos casi sabían lo que estaba pasando el día anterior, pero así como sabían qué les estaba pasando, también les estaba llegando la música, y les estaban llegando los chismes, y les estaban llegando las historias. Muchas historias venían en versos, cantados o no cantados. Entonces, todo eso era finalmente la cultura. Eso fue gestando una cultura similar.
No en vano en Veracruz se dice chévere, y en Puerto Rico se dice chévere, y en La Habana se dice chévere, y en Colombia se dice chévere. Y si buscamos así un poquito más, tenemos un mundo de cosas y de expresiones y de manifestaciones similares. El fandango, aunque no se llama igual en todos lados, es una fiesta que es muy similar en todo el Caribe. Y ya no solo en el Caribe que les cuento yo de las islas, sino en el Caribe que se fue metiendo. Les cuento que yo aprendí a tocar arpa llanera entre Colombia y Venezuela, en esta parte, aquí ya no está dibujado, pero en esta parte de acá hay una zona de llanos, de grandes praderas, donde se tiene mucho ganado. Eso es casi un país solo, más que lo que es de Colombia o de Venezuela, y culturalmente también. Se toca el arpa, se cantan versos, se zapatea en una tarima, se baila. La fiesta se llama el joropo. Pero hagan de cuenta, un fandango jarocho. Si nos vamos más abajo, nos vamos a encontrar con fiestas en Perú, en Chile, en Argentina, que son muy, muy parecidas al fandango. Yo creo que las ganas de hacer fiesta no vienen de ningún lado. Eso lo trae todo el mundo, así de Australia, de Guinea, de Madagascar. Las ganas de hacer fiesta las tiene todo el mundo. Pero sí hay muchas cosas similares en nuestras maneras de hacer la fiesta. Y eso a mí me parece muy importante. De las cosas que más me llamaron a mí la atención del fandango en Veracruz es que al fandango llega el que sabe tocar el requinto súper bien y el que apenas está empezando a aprenderlo. Y el que sabe zapatear, taca, 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 que rompe la tarima, y el que ese día le dijeron, súbase, y lo aventaron. A mí me hicieron así. Yo llegué allá a Veracruz y una maestra de César, que fue mi maestra, que se llama Marta Vega, ¿ella ha venido? No. Marta Vega, le dicen pies de fierro, pata de fierro, rompe tarimas, tremenda bailadora, no la baja. Me agarró, me presentaron, ella, no, sí, y me agarró de la mano, me subió a la tarima y de ahí ya no me quería bajar de aprender. Y es lo que les sucede a todos ustedes el primer día que van al fandango, o a veces cuando son muy duros el segundo, pero no pasa uno de ahí de subirse. ¿Qué quiero decir? Que la fiesta en todo el Caribe, tanto de las islas como de lo que se ha metido en México y en Norteamérica, como todo lo que ha bajado allá, es una fiesta incluyente. Es una fiesta que invita a que entre. Y que invita a que entre como yo, un colombiano que quién sabe cómo apareció en Veracruz. Y me dicen, venga, pásele, suba y baile. Lo mismo pasó en la colonia. El fandango lo armaban de afrodescendientes, con mestizos, con indígenas. O sea, las narraciones que hay de los primeros fandangos que se armaban decían, no, era la gente, los trabajadores, gente que venía de distintos lados. Y lo más chistoso es que los señores de alta alcurnia, había los que se le escapaban a sus mujeres para irse al fandango, porque decían, no, eso está muy bueno, yo me voy, no me importa que yo sea aquí de una casta muy alta. Y llegaban allá a parar al fandango. Tan importante fue la fiesta del fandango en la colonia, que hay narraciones que dicen que curas a los que no les hacían caso la comunidad, para atraer a la comunidad a la iglesia, hicieron fandangos dentro de la iglesia. Imagínense. Hay un dato, me contaba un amigo que es investigador del grupo, que se llama Eloy, que tiene un relato de un fandango dentro de una iglesia y que se canta el chuchumbé dentro de la iglesia. O sea, hasta eso llegó a hacerse el fandango, a ser tan importante. O sea, a ser una fiesta que reunía a toda la gente que era de distinta, en ese tiempo se llamaban castas. O sea, se diferenciaba. Una cosa eran los africanos, los que venían, otra cosa eran los blanquitos españoles, otra cosa eran los indígenas, otra cosa, y los que se mezclaban de uno con otro eran otro, y paradoja del destino. Jarocho, ¿ustedes saben lo que quiere decir jarocho? De esa serie de castas que eran blanco, indio, africano. Luego, mestizo, sambo, ¿no? Luego salta para atrás,
lobo, tenían 30,000 nombres a todas las mezclas de unos. Pues la mezcla de todo, la mezcla más mezcla allá abajo, ¿saben cómo se llamaba? Jarocho. Y se volvió el gentilicio, adoptaron ese gentilicio cuando, o sea, ya al final de esta época, más bien en época republicana, se reivindicó ese término para llamarse la gente, para decir, yo soy jarocho, yo soy la mezcla de todos los que migraron por aquí. Y ser jarocho, bueno, a la fecha es un orgullo. Y el fandango jarocho es el símbolo de eso, de la fiesta, de la invitación y de la gente que va a un lado, que migra. Eso es de las cosas que más me fascinan a mí del fandango y de la historia de la fiesta y de la cultura del Caribe. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que este instrumento es muchísimo más importante que los 40 o 60 centímetros de madera que tiene, ¿sí? Es toda una historia, representa el encuentro de muchísima gente que por una u otra razón vino a parar a América o que estaba en América y que le cambiaron su condición, que le cambiaron su historia, su creencia, y de pronto fueron capaces de armar su propia cultura, su propia fiesta, su propio fandango. Bueno, ahora lo oímos un poco en vivo. Yo les confieso que yo no soy tan rígido. Yo me he dado cuenta que la historia de la música, la historia de la cultura, ha sido la historia de los encuentros. La historia de los migrantes que llevan lo suyo y se encuentran con otros. Yo pienso que esa historia tiene que seguir y tiene que juntarse con otros y con otros que no se conocían y ponerse a tocar e inventarse otro ritmo y otro baile y si no tenemos, siento yo, por qué guardar en vitrinas lo que nos tocó encontrarnos. Como que está bien aprenderlo y aprenderlo bien, pero de ahí en adelante a ver qué se nos ocurre. Tenemos que proponerle al mundo otro encuentro, ¿no? Ya, si fueron capaces de, a pesar de la esclavitud y de la conquista y de todo eso, de crear una cultura para mí tan maravillosa como la cultura del Caribe, con un instrumento tan genial como el marimbol, bueno, yo creo que nosotros podemos ser capaces de crear en condiciones no tan terribles, pero tampoco que, o sea, no tenemos todo, tenemos muchas cosas en contra. Pero la fiesta, la música, cantar, tocar instrumentos es cosa nuestra. Yo quería poner otros ahí para hablarles de lo que me maravilla y me hace venir acá, es también haberme enterado, por ejemplo, del fandango fronterizo que se hace aquí, ¿no? Que lo hacen de un lado y del otro de la frontera. Ayer me hablaba César muy poético de su sensación de cuando vivió eso y me decía, es que estando ahí de pronto se deshace el muro, desaparece. La música hace que desaparezca eso que alguien o algunos se inventaron más por miedo, por recelo que por alguna razón válida. Y me sorprende y me emociona, ¿no? El saber que se está haciendo eso, el saber que aquí se toca, que fue con lo que empecé, el saber que aquí se toca el son, que se hace fandango, me emociona y me hace venir aquí a compartir con ustedes eso. A diferencia del cubano, del dominicano, del colombiano, el marimbol lo hemos como vuelto a hacer sonar y lo hemos afinado como las blanquitas del piano, que es una escala diatónica. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Bueno, como para oírlo así solito. Generalmente, cuando un grupo toca y tiene marimbol, toca con un marimbol. Pero hay unos que somos de lo peor y queremos tocar más marimboles. Entonces yo quiero invitar a Jacob para que... Fandanguero, marimbolero, es de la religión del marimbol. Iniciado. ¿Qué tocamos? La cantada perdonarán porque no es mi fuerte, pero pues hay que cantar. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan en llano, ya verán, cómo no, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos son de Santiago, mamá, ellos son de La Habana, mamá, ellos cantan en llano, son de la loma, cantan en llano, son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Un solito de Jacob. Se pueden tocar de 2 marimboles.
Ahora me gustaría mucho que vinieran mis alumnos de ayer y de lunes a tocar con nosotros un buscapiés. Don César, el buscapiés, ¿cómo va? Gracias, César. Fíjense cómo hacemos el. ¿Empezamos?
Bueno, pues un fuerte aplauso para el maestro Leopoldo y no te me vayas. Y otro del mismo tamaño a Jacob, nuestro marimbolero de por acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? ¿Sí se aprendió algo? Y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y bueno, aquí hacemos este final oficial. Muchas gracias a los hermanos Gallos de la producción Gallos Production por documentar esta noche. Amada Marcelina, le vengo yo a avisar que el son en California se ha vuelto popular. Amada Marcelina, le vengo yo a avisar que el son en California se ha vuelto popular. Colas, colas, colas y Nicolás lo